Cuando se analizan los impactos económicos de la pandemia en la economía argentina, existe una tendencia a abordarlos como si fueran independientes del periodo dramático que estamos viviendo a nivel mundial. Es importante incorporar el contexto global y en especial el regional para dar cuenta de la existencia de una crisis general y no limitada a cuestiones locales. Además, vale recordar que América Latina y el Caribe era, y por lo tanto lo sigue siendo, el continente más desigual. Lo que implica que los efectos de la pandemia están siendo aún más devastadores. Algunos datos de referencia para ofrecer una comprensión más precisa del drama que estamos padeciendo. La región, América Latina y el Caribe, es la zona más afectada por la pandemia. Representa el 8,4% de la población mundial y, sin embargo, concentra el 30% de las muertes por COVID-19. Sufre la peor contracción del Producto Interno Bruto global de la región en 120 años. El año pasado cayó un 7,7%. En el 2020, América Latina y el Caribe enfrentó la peor crisis de la que se tenga registro y la mayor contracción económica del mundo en desarrollo. La cantidad considerable de empresas que han cerrado, de empleos que se han perdido, sumado al hecho de que los segmentos más vulnerables de la población se han llevado la peor parte de la crisis, implicó que el número de personas en situación de pobreza en América Latina y el Caribe pasara de 186 a 209 millones de personas en la pobreza. O sea, el 33,7% de la población total de la región es pobre. El número de las personas en situación de pobreza extrema, o sea, indigencia, aumentó hasta alcanzar los 78 millones, creció 8 millones más. La región arrastraba problemas básicos del desarrollo, pero la pandemia magnificó esas brechas estructurales, esa desigualdad, las limitaciones con la posibilidad de expandir el gasto público, en la baja productividad de la economía, en la informalidad, en la fragmentación de los sistemas de protección social, de la debilidad de esos sistemas de salud. Los países han invertido en conjunto, toda la región, el equivalente al 4,3% del Producto Interno Bruto, o sea, de la riqueza que se genera cada año. Eso lo invirtieron en medidas fiscales para sus redes de emergencia. ¿Saben cuánto fue ese gasto, esas políticas expansivas en los países desarrollados? Yo antes les mencioné, recuerden, 4,3% en América Latina y el Caribe. En los países desarrollados alcanzaron en promedio el 24%, lo que marca claramente esa desigualdad en cómo enfrentar la pandemia, en cómo protegerse de la pandemia. La política del gasto público a través de transferencias directas fue el principal instrumento para mitigar los impactos sociales y económicos de la pandemia. Imagínense que si no se hubiese ampliado el gasto público para financiar esas medidas, el impacto social de la pandemia habría sido peor. Entonces, a pesar de esa expansión, a pesar de que los precios internacionales de las materias primas que se exportan aumentaron, a pesar que las condiciones financieras globales fueron favorables, la región está teniendo este año una recuperación económica menos intensa que el promedio de la economía mundial y de otros mercados emergentes. O sea, uno podría hacer un análisis contrafáctico y daría un resultado terrible. Si con esos impulsores positivos América Latina y el Caribe fue la región con peor desempeño en poco más de un año y medio de la pandemia, ¿cuál hubiera sido el resultado sin esos factores a favor? La tarea de la recuperación de cada uno de los países es cuesta arriba, muy cuesta arriba, por los años de atraso y sometimiento que arrastra. Pero la pandemia, a la vez, es una oportunidad para empezar a cambiar ese curso.
y encontrar sendero de crecimiento, de mejorar el bienestar de la población, de avanzar en una igualdad, en mayor equidad tributaria, pero para eso hay que alejarse de recetas que por años han demostrado que solo sirven para profundizar la desigualdad. Obviamente que no es una misión sencilla, porque los grupos de poder económico van a tratar de frenar cualquier proyecto de transformación para preservar sus privilegios. Frente a esa resistencia de la prepotencia al poder, habrá entonces que contrarrestarla con nuestro consejo de cada sábado. No tengas miedo, no siempre se choca andando a contramano.